Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30, 11 62 13 55 30. También tenés para buscarnos a través de Facebook, MB Exhortar. Recuerda que tenemos muchos canales: MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Exhortar, MB Falsos Profetas, MB Salvación y MB Simbología. Recuerda activar la campanita de cada uno de esos canales, dale me gusta y suscríbete, porque de esa forma ayudás al Evangelio a que sea más conocido. Si verdades como la que enseñamos en estos canales pueden llegar a otras personas. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis. Este tema de Mateo 24 con Apocalipsis. Muchos pidieron textos de Apocalipsis que les expliquemos cómo se interpreta esto de que Mateo 24 ya pasó, que se cumplió en el primer siglo. La venida del Hijo del Hombre en las nubes se cumplió en el primer siglo. Vimos textos claros donde Jesús le dijo a los apóstoles que le iban a ver venir en las nubes, donde Jesús le dijo al sumo sacerdote que también le iba a ver venir en las nubes. Entonces quiere decir que Mateo 24 ya se cumplió. Nos enseñaron mal la palabra, la escritura es clara. Lo que pasa es que cuando tenemos unos lentes teológicos ya concedidos, nos acercamos a los textos y no vemos lo que está en el texto. Pareciera que estamos hipnotizados con una doctrina y no podemos ver lo que está claro en el texto. Tiene que venir alguien a hablártelo tan claro, y también Dios tiene que permitirte que tu orgullo se quiebre para que tú puedas comprender lo que está escrito ahí. Hay muchos que todavía no comprenden. Me canso de decirle lo mismo: mirá, acá dice el texto esto. No, y ellos les buscan una interpretación deshonesta, mística, que no se puede uno tomar en serio tal interpretación. Pero ellos prefieren ganar el tema doctrinal y no reconocer que está claro en las escrituras ahí. Es como que me niegues que Cristo fue clavado en una cruz y que resucitó el tercer día. No me puedes negar eso, están los escritos. Pero bueno, la gente no ve esto de que Jesús ya vino en las nubes en el primer siglo, y lo vieron los apóstoles y el sumo sacerdote, y también todo aquel que fue parte de la crucifixión de Cristo en la cruz. Pero bueno, más allá que tengas textos de ciertos digo que esta generación no pasará, etcétera, no quieren ver la realidad. Pero yo sé que algunos del canal que han podido ver lo que está claro en las escrituras y están ansiosos de ver cómo se entiende Apocalipsis entonces. Así que hoy vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar Apocalipsis con Mateo 24. Ya tenemos claro que Mateo 24 se cumplió en el primer siglo, que las señales del fin ya se cumplieron en el primer siglo, que las señales del fin se trataba sobre las señales del fin de Jerusalén. Ya se cumplió eso. Ahora vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, para empezar a entender si en verdad pasó parte de Apocalipsis en el pasado o tenemos que esperar. Así que vamos rápidamente a la pantalla del estudio del día de hoy. Vamos a estar viendo Apocalipsis versus Mateo 24. Pero primero quiero empezar con el principio, ¿no? Vamos a empezar con el principio, y el principio siempre es importante. Cuando tú empiezas a hablar una charla con alguien, es importante que les prestes atención desde el inicio. Porque si tú estás haciendo otra cosa o pensando en otra cosa mientras una persona te habla y de repente quieres prestarle atención, te vas a perder ya la mitad de la charla y no vas a saber qué contestarle y no vas a entender lo que te está diciendo. Podés contestar cualquier cosa y podés entender cualquier disparate. Tenés que estar atento desde el inicio de la conversación. Las primeras líneas de una carta son importantes. Tú tienes que leer con atención el principio y después vas a entender el resto. Pero si tú no prestas atención en el principio, vas a entender cualquier cosa. Hay algunas cositas en Apocalipsis, ya desde el arranque, ya te está tirando unas señales. Lo que pasa que si tú entendiste mal Mateo 24, vas a entender cualquier cosa en Apocalipsis. Pero ahora que nos acercamos con la idea correcta
de que esto ya pasó y nos acercamos a los textos de la Biblia y vemos al apóstol Pablo diciendo, en breve viene, aún un poquito, dice el apóstol Pablo en Hebreos, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y entendemos que se trataba sobre el juicio a Jerusalén. Por eso que el apóstol Pablo y los apóstoles hablaban de una forma apocalíptica, diciendo que ya viene la venida del Hijo del Hombre, es porque realmente venía. Los que tenían una postura futurista llegaron al atrevimiento, ¿no?, de decir el apóstol Pablo estaba equivocado, Pedro también estaba equivocado, ellos pensaban que venían en el tiempo de ellos y Jesús no vino. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que Jesús fue un mentiroso porque le mintió al sumo sacerdote y también le mintió a los apóstoles. Porque ¿quién fue el que le inculcó ese pensamiento apocalíptico de fin, de que ya se acercaba el fin? Fue Cristo, y Cristo le habló que se acercaba el fin de Jerusalén, que no iba a pasar esa generación. Por eso que ellos tenían ese pensamiento. Pero fíjate el atrevimiento que tienen muchos de decir esto. El apóstol Pablo estaba equivocado, Jesús también se equivocó, él pensó que venía en el tiempo del sumo sacerdote, pero el Padre parece que le dijo, Jesús, no, te equivocaste, no le tenías que haber dicho eso al sumo sacerdote. Te vas a quedar acá y vas a volver en el futuro. Pero la Biblia es clara cuando dice que Cristo iba a regresar. Iba a regresar en las nubes, pero no literal, sino simbólicamente, como ya lo hemos estudiado. Te animo a que vayas a ver la serie de Mateo 24 para que entiendas los términos que estamos usando ahora. A ver, ¿hay un final? ¿Hay un juicio a todo el mundo? Sí que lo hay, pero no está en Mateo 24. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, llegando al final del libro. Pero no creo que lleguemos a explicar eso el día de hoy. En el próximo programa estaremos hablando sobre este fin del mundo, que si bien un fin del mundo, hemos confundido la segunda venida con la venida en juicio. La venida de Mateo 24 no es la segunda venida, es la venida en juicio. Sí, en juicio. Esto no es raro también, porque los futuristas creen en una venida de Cristo, pero que no es la segunda venida, que es el rapto. Así que no es raro esto. La Biblia enseña claramente que Cristo iba a venir en juicio, iba a volver, pero para enjuiciar a Israel por el pecado, por haber roto el pacto. Después está la segunda venida. Esta segunda venida se concreta cuando la iglesia, la novia, la Nueva Jerusalén, baja. Ahí está la segunda venida. Pero todos los textos que parece decir que hablan de la segunda venida, en muchos de ellos no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida en juicio. Bien, vamos a partir de Apocalipsis desde el inicio para ver unos detalles. Después vamos a entrar en temas más profundos del libro de Apocalipsis cuando hablemos del libro de Apocalipsis verso por verso, capítulo por capítulo. Ahora vamos a hacer una comparación simplemente, para que ustedes vean algunos detalles importantes. Bueno, vamos a empezar con el comienzo del libro. Y fíjate que ya nos da unas pistas de en qué momento se centra, en qué momento se está enfocando el libro. Si se enfoca en tiempos futuros o si se está enfocando en tiempos del pasado o en tiempos presentes de la época. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1, del 1 al 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya tenemos una pista que esto es pronto. Y obviamente, pronto es pronto, no es algo que se tarda, sino pronto. Yo voy a venir pronto. Dice así, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. Esto es importante. El tiempo está cerca. Tenemos dos opciones. O se equivocó Juan al decir que estaba cerca y al final se tardó 2000 años. Encima seguimos esperando, ¿no? Si en verdad no se cumplió esto. O hemos entendido mal y en verdad el tiempo estaba cerca. Este escrito es antes de que se cumpla el año 70. Es una profecía que Dios ya había dado, lo encontramos en Mateo 24,
pero que le trae más detalles a Juan para que se la comparta a la iglesia, porque estaba muy cerca ya el juicio a Jerusalén, donde iba a ser desolada Jerusalén y también destruido el templo. Entonces decía el texto así, porque el tiempo está cerca, no lejano, cerca. Después dice el texto, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, es decir, en el primer siglo, está hablando del primer siglo. No acostumbremos a sacar de contexto las cartas. Esto está situada en el tiempo del primer siglo a iglesias específicas. Esto no es para la iglesia de Puerto Rico, esto no es para la iglesia que tú asistes en Argentina. No, esto es para la iglesia que se encuentran en Asia. Las iglesias del primer siglo. Esto es importante de entender, porque estamos acostumbrados a agarrar una carta, una epístola y decir, bueno, esta epístola es para nosotros. No, la epístola fue para la iglesia de Roma. La carta de Romanos no la leían los Gálatas. Los Gálatas tenían sus propias cartas. Entonces, estamos acostumbrados a tener todas las cartas ahora juntadas y decimos, bueno, esta para nosotros. No, las cartas tenían un destinatario y el destinatario hay que respetarlo. El libro de Apocalipsis tiene un destinatario y es a las iglesias que se encuentran en Asia. Sigamos leyendo esto. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a seguir leyendo. Hay otro versículo importante. Fíjese cómo termina el libro de Apocalipsis, diciendo así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y venir en breve quiere decir que es muy cerquita, me encuentro en venir, no muy lejano. El texto son claros. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Bien, ahora vamos a empezar a comparar. Es importante leer esto para que entiendas dónde te está ubicando el texto. Te está ubicando en un lugar del primer siglo y que viene ya Jesús a castigar a Jerusalén en breve. Esto faltaba muy poquito para que se cumpla el año 70. Entonces es aplicable al primer siglo, por lo que vemos en el inicio. Ahora vamos a comparar versos de Apocalipsis con Mateo 24, que ya tenemos claramente afirmado y estamos convencidos, por lo menos los que vieron los programas, que Mateo 24 es un caso que se cumplió en el primer siglo. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino en las nubes en el primer siglo. Venir en las nubes simbolizaba venir en juicio, no es literal esto. Bien, vamos a ver qué tenemos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 13. Dice así: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto es todo simbología. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vamos a ir a Mateo 24, verso 29. Dice así: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6 del 12 al 13 está hablando lo mismo que Mateo 24 verso 29. Esto se cumplió en el primer siglo. Mateo 24 verso 29 se cumplió en el primer siglo. Estuvimos ya refutando a Miguel Núñez su mala enseñanza con respecto a Mateo 24. En este caso él está leyendo Marcos capítulo 13, pero es lo mismo. Y le hemos demostrado que esto no es así, que si esto es futuro, ¿por qué la Biblia dice que los apóstoles le iban a ver venir en las nubes? ¿Por qué dice la Escritura que el sumo sacerdote del primer siglo iba a ver a Jesús, al Hijo del Hombre, viniendo a las nubes? Entonces ya vino, ya se cumplió. Por lo cual se cumplió Apocalipsis 6 del 12 al 13. Quizá alguno no sabía, pero Apocalipsis habla lo mismo que Mateo. Esta profecía dada a Juan era para anunciar a sus hermanos de aquel tiempo, del primer siglo, que se acercaba ya el juicio, que estaba muy cerca, más cerca que nunca, que aquella vez que Jesús lo dijo en el Monte de los Olivos.
Vamos a seguir leyendo entonces, ya tenemos una comparación, por tanto se cumple Apocalipsis 6 del 2 al 3. Vamos a seguir avanzando en el libro, vamos a otra comparación, vamos a Apocalipsis 1.7. Fíjate lo que dice el 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí, amén. Esta cita que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. No se te ocurra pensar que está hablando de todos los linajes de la tierra, de todas las personas del mundo entero, es decir, algo global. No se te venga eso en la cabeza, porque Zacarías aclara quiénes son esos linajes de la tierra, y esos linajes de la tierra era Israel. Hay una cita, una comparación en las Biblias, en Apocalipsis 1.7, que te llevan a Zacarías. Estas mismas palabras las dijo Cristo. Las dijo Cristo en Mateo 24, verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Acá dice todas las tribus de la tierra. Podrían haber traducido, ¿no? Todos los linajes de la tierra, porque es la misma palabra, solamente que le pusieron tribus. Acá en la Reina Valera 60, en Mateo 24:30, y en Apocalipsis 1.7 le pusieron linajes. En Zacarías está linaje, así que le tenía que haber puesto linajes. Es una cita directa de Zacarías. Esto se cumplió en el primer siglo, dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto se cumplió en el primer siglo, por lo cual Apocalipsis 1.7 también se cumplió en el primer siglo. Fíjate que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los ojos que le van a ver son los ojos del territorio de Israel, no todos los ojos, o sea, los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, los argentinos, los brasileños, no. Está hablando de los ojos de las tribus de Israel. Y los que les traspasaron, fíjate que estas personas que fueron parte de la muerte de Cristo, partícipe de la muerte de Cristo, dice que ellos lo iban a ver, los que les traspasaron lo iban a ver. Quiere decir que esto se tuvo que haber cumplido en el primer siglo, porque si esto no se cumplió en el primer siglo, ¿cómo van a ver estas personas al Hijo del Hombre venir en las nubes? Están muertos ya a esta altura de la vida, ya no están vivos. Esto se cumplió en el primer siglo. Si esto se cumplió ahí, entonces sí, ellos lo vieron, los que les traspasaron lo vieron. Sigamos, vamos con el Apocalipsis 11, mirá, estamos en el 11, habíamos estado del 6, saltamos al 1, y ahora estamos en Apocalipsis 11, estamos quemando el libro, lo estamos poniendo ya en el primer siglo, ya no estamos viendo el Apocalipsis como lo veíamos antes, que era todo futuro para nosotros, lo estamos viendo de forma diferente, lo estamos viendo como realmente la Biblia los enseñó en Mateo 24. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 11 del 1 al 5, fíjate lo que dice, este es el tema de los dos testigos, no vamos a explicar el texto todavía. Qué son los dos testigos, etcétera. No, estamos haciendo una comparación. Ya vamos a tocar esto, vamos a estudiarlo bien. Fíjate que dice Apocalipsis 11, del 1 al 2. Acá ven, un 11 está mal. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjate el detalle, dice hollarán a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Será Roma. ¿Quién será la ciudad santa, no? A algunos se le viene en la cabeza, ¿será Jerusalén? Esto hay que comprobarlo, más allá que tenemos una pista acá, esto hay que comprobarlo. Fíjate que dice, porque ha sido entregada a los gentiles, es decir, esta ciudad santa ha sido entregada a gentiles. ¿Para qué? Para que ellos la pisoteen. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Fíjate que en Lucas es el evangelio paralelo, Mateo 24, cuenta lo mismo, pero Lucas tiene un detalle increíble, te hace entender quién es la ciudad santa y en qué época es esto que se cumplió. Apocalipsis 11 del 1 al 5 está acá, pero sería del 1 al 2, está mal tipiado esto. Fíjate que dice Lucas, esto es lo importante. Fíjate que dice Lucas. Lucas 21, verso 24. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Esto ya es Mateo 24, ¿no? Pero lo cuenta Lucas. Fíjate lo que dice después. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos
a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Fíjate lo que decía Apocalipsis 11. Dice, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto es increíble y es muy claro la Biblia. Fíjate que dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuánto era el tiempo de los gentiles para hollar la ciudad? 42 meses, está en Apocalipsis 11. Fíjate cómo Apocalipsis 11 habla lo mismo que Lucas 21, 24. Es increíble. Habla exactamente lo mismo. Dice, y Jerusalén será hollada. Por eso que se decía en Apocalipsis. Porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. La ciudad santa siempre fue Jerusalén. Y acá te confirma Lucas, diciendo que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles no lo dice en Lucas, pero sí te lo dice en Apocalipsis, que son 42 meses. Entonces, esto se cumplió también. ¿Cuándo fue hollada la ciudad de Jerusalén por los gentiles? Los gentiles son Roma, ¿no? ¿Cuándo fue? En el año 70 fue. Por lo cual, Apocalipsis 11, del 1 al 2, se cumplió en el año 70. Esto no tenemos que esperar. Continuemos con esto, con esta comparación. Vamos a ir ahora a descubrir quién es la gran ciudad de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Hay muchas especulaciones. Algunos dicen que es Roma. Yo en un tiempo atrás pensaba que era el Islam. Y muchas cosas piensa la gente con respecto a quién es esta gran ciudad de Apocalipsis. Otros dicen que es la Agenda 2030. Y muchos disparates se dicen. Bueno, vamos a ver quién es la ciudad, la gran ciudad. Vamos a ver quién es. Vamos a leer Apocalipsis 11, pero del 1 al 8 vamos a leer ahora. Vamos a ver. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Esto es igual, 42 meses es igual a 3 años y medio. Dice así, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es esta gran ciudad? Más allá que tenemos en el verso 2 una gran señal de que esta es Jerusalén, hay una palabra más que te confirma esto. Y está en el verso 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado en Jerusalén. No fue crucificado en Roma. No fue crucificado en Europa. Fue crucificado en Jerusalén. Esta gran ciudad es Jerusalén. Esto nos pone en el primer siglo también. Está hablando todo de Jerusalén, del juicio a Jerusalén. Vamos a citar Lucas otra vez, 21, del 23 al 24. Otra vez. Dice, más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto está claro. Vamos a continuar. Recuerden que la gran ciudad es Jerusalén. En el Apocalipsis 11 ya te muestra quién es esta gran ciudad. Así que todos los textos que vienen vamos a ver lo mismo. Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, Jerusalén. Otra vez Jerusalén. Cuando cayó en el año 70, la profecía decía,
ha caído, ha venido el juicio a Jerusalén. Dice así, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es en términos espirituales. Vamos a ir a Apocalipsis 16, 19. Ya estamos en el 16, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Fíjate que dice: y la gran ciudad, ¿quién es la gran ciudad? Jerusalén, conforme al capítulo 11 de Apocalipsis. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Por qué? Por haber matado a los profetas, por haber violado el pacto. Vamos a ir a Apocalipsis 17, ya estamos en el 17, 18. Vamos a ver qué dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es esta gran ciudad? Jerusalén. Dice, y la mujer que has visto. Dice que Juan vio una mujer, una prostituta, una ramera. Y dice en la escritura que esta es Israel. Israel que se prostituyó, que rompió el pacto. Fíjate que el único que estaba en pacto era Israel, no era Roma, no era otro país. Era Israel, por eso que dice que ha roto el pacto, que ha fornicado. Esta es Israel, Jerusalén. Vamos a ir a Apocalipsis 18, mira dónde estamos. Ya Apocalipsis en el capítulo 22 termina. Estamos en el 18. ¿Qué dice el 18? Y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Otra vez Israel, Jerusalén, la compara con Babilonia, mira, la compara con Sodoma y con Egipto, por el pecado. Muchos creen que Roma fue el que persiguió a la iglesia. Siempre fue Israel. Roma sí persiguió, pero siempre Israel mataban a los profetas. Siempre ese pueblo fue muy perverso para Dios. Adulteró espiritualmente para con Dios. Por eso que Dios le manda un juicio. Vamos a ir a Apocalipsis 18, 16. Dice: diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de púrpura, y de escarlata, y estaba adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas. Lo único que estamos haciendo hoy es buscar pistas. Después vamos a entrar a leer verso por verso Apocalipsis. Pero lo que estamos buscando son pistas. La gran ciudad es Jerusalén. Yo no sé, tú que tienes el pensamiento futurista, no sé quién creías que era Babilonia, la gran ciudad, pero es Jerusalén, está claro esto. En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí está claro quién es la gran ciudad, y es la que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para resumir esto del día de hoy, porque no vamos a ver más, vamos a quedarnos acá, vimos que gran parte de Apocalipsis se cumplió en el primer siglo. Apocalipsis va de la mano con Mateo 24. Quedamos en el capítulo 18 de Apocalipsis. Mira todo lo que quemamos. Ahora, ¿cómo entender los textos? Bueno, eso va a tomar un tiempo. Vamos a explicar verso por verso del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, pero yo te quiero mostrar un resumen rápido de lo más importante, de las cosas que tenés que tener en cuenta. Lo más importante para entender esto son estas cosas. Primero, tenés que buscar en la Biblia si en verdad Jesús vino en las nubes. El Hijo del Hombre vino en las nubes en los tiempos de los apóstoles. Tenés los textos que están ahí claros. Son 4 de ellos. Son muy importantes. El sacerdote, los apóstoles vieron a Jesús venir en las nubes. Está claro ahí. Cristo se lo prometió a ellos. Después, lo otro importante para entender lo que viene en el libro de Apocalipsis es el inicio. Lo que vimos, el inicio. ¿Cómo empieza a hablar Dios a través de la profecía de Apocalipsis? Vengo en breve, vengo pronto. Bueno, te está poniendo en el tiempo del primer siglo. Después tenemos Apocalipsis 11, que te dice quién es esa gran ciudad y de qué está hablando, ¿no? Veniré en las nubes también. En el libro de Apocalipsis dice que va a venir en las nubes. Entonces, ¿quién vino en las nubes? Vino Cristo. ¿Cuándo vino? En el primer siglo. Entonces tenemos ya el panorama cerrado acá, que por lo menos hasta acá, todo esto es del pasado, no es futuro. Lo que sí es del futuro, y no voy a ser malo acá, es Apocalipsis capítulo 20. Ahí estamos en la profecía, pero lo vamos a explicar en el próximo programa. Te voy a explicar el tema del milenio, te voy a explicar todo. Hay muchas preguntas seguro que te están viniendo en la cabeza, pero estoy contento porque yo sé que gran parte de las preguntas que tú tenías te han sido contestadas a través de este cortito programa. Pero debes tener algunas otras por ahí
Pero más allá que no la entiendas, yo creo que tenés una consolación en tu corazón de que en verdad no estamos equivocados con esto. Esto se cumplió, todo esto se cumplió en el primer siglo. Esto pasa también a la gente que son futuristas. No entienden cómo se va a desarrollar algunas cosas. No entienden. Tienen toda su idea, pero no saben cómo se va a desarrollar la marca de la bestia, etcétera, que ellos creen, ¿no? Lo toman literal ellos. Pero a pesar de eso, ellos están como tranquilos, más allá que no entiendan. Bueno, nosotros estamos en un panorama similar, un poco más convencidos, ¿no? Que ellos, porque entendemos varias cosas ya. Hay algunas cosas que hay que explicar, que te gustaría aprender. Bueno, vamos a tener que esperar. Pero esto es lo más importante para que tú entiendas que Apocalipsis es más de lo mismo de Mateo 24. Solamente que el capítulo 20 ya es para el futuro. Así que bueno, lo vamos a estar despidiendo de este programa el día de hoy. Te voy a dejar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Recuerda que tenemos muchos canales. Dale me gusta, suscríbete a los canales, activa la campanita. Dale pulgar arriba al programa que tuvimos hace poco de Miguel Núñez, donde corregimos tu mala enseñanza de Miguel Núñez. Te animo que vayas y lo veas, para que se te aclare un poco lo que creen otros, ¿no? Y cómo están errados con lo que están creyendo. Así que bueno, te voy dejando. Bendiciones.